Tercera ruptura, el tercer eje que se rompe, el eje de la relación con el otro, la insolidaridad. Dios le replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Es decir, que el descubrirse desnudo en realidad es una distorsión de la realidad, provocada por la desobediencia. El que desobedece la palabra ya no ve con claridad la realidad. Porque aquí ver la desnudez como problema, que es la razón que ha dado para esconderse al haber oído los pasos de Yahvé Dios por el jardín, ver la desnudez como problema es una distorsión de la realidad. ¿Quién te hizo sentir amenazado? Yo no inventé la amenaza. Por eso Dios le pregunta si comió del árbol prohibido. Y luego, pues, el hombre rompe con su mujer, a la que había reconocido exultando de gozo en los últimos versículos del capítulo 2. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada Isha, porque de Isha ha sido tomada. Es un canto épico, un canto glorioso de reconocimiento del tú como un grandísimo don de parte de Dios. Ahora la desconoce, arroja sobre ella toda la culpa. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Ya no es el hueso de mis huesos, ya no es carne de mi carne, es esa que tú me diste. En el fondo es un reproche a Dios. El hombre descarga toda la responsabilidad sobre la mujer, sobre el otro y de paso sobre Dios. Porque ¿quién se la había dado? Dios. Pues entonces que se la vaya pensando mejor Dios a la hora de darle dones a Adán, porque de repente este don le salió medio chueco. Como si él no tuviera ninguna responsabilidad. ¿Cuántas personas me he topado yo que culpan de sus desgracias, de su fracaso, de su tristeza, de su mediocridad a los demás, a sus padres que fueron tiránicos o que los abandonaron o que fueron no sé qué violentos, a su pareja que los abandonó y desde toda su vida perdió sentido, a sus hijos que no vienen a visitarlos y la quieren en el más cruel de los abandonos, a ella que dio la vida por ellos, etcétera. Siempre los otros son la causa de nuestros males. Aquí se rompe la solidaridad con el otro. El otro ya no es la causa de la propia alegría, ya no es el propio sostén hueso de los huesos, ya no es el ámbito desde el cual construir una nueva carne construida entre dos. El otro ya es simplemente un estorbo, un obstáculo, una piedra en el camino que me hizo tropezar y que merece el castigo de Dios, que también yo merecería, pero esto desaparece de su propia contemplación. Se rompe la solidaridad con el tú. Y luego se rompe el cuarto eje, la relación con el cosmos. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿por qué lo has hecho? Y contestó: la serpiente me sedujo y comí. Tampoco ella es capaz de asumir la responsabilidad. Este es un problema serio para el reencuentro con Dios tras el pecado. Por eso la Iglesia Católica, con gran sabiduría bimilenaria, ha puesto como requisito fundamental para recibir el sacramento de la reconciliación asumir la propia responsabilidad. Créanmelo, muchas personas que se confiesan conmigo empiezan a hablar de lo mal que las trata el marido o la esposa, para después justificar, después de 15 minutos de hablar de todas las fechorías que hace el otro, justificar que le trató mal, decir que le contestó feo, que le insultó, que le robó dinero, qué sé yo, ¿no? No asumimos la responsabilidad de lo que hemos hecho, no lo asumimos. Pero créamelo, nuestro pecado nos persigue toda nuestra vida. El pecado no asumido con responsabilidad nos persigue toda la vida. Se genera, conforme van pasando los años, una carga, un peso.
yo tuve la oportunidad de confesar a una personita en mi primera parroquia, una mujer ya anciana, 80 y tantos años, gorda, alta, la tuvieron que llevar entre dos personas así, sosteniéndola por los brazos porque sus piernas eran de un tamaño impresionante, ya no las podía mover. Y ese año, no me acuerdo qué evento hubo de la Iglesia Universal, era el año 91, yo me acababa de ordenar sacerdote y había jubileo. Y entonces el obispo de México, que era era Ernesto Corripio Ahumada, concedió a todos los sacerdotes que estuviéramos en una sede vicarial el privilegio de absolver el pecado del aborto que solo puede absolver el obispo. Y yo estaba en una sede vicarial, que era la parroquia de San Jacinto, donde estaba la sexta vicaría. Y entonces me la llevaron allá, porque sabían que ahí había sacerdotes que podían perdonar ese pecado. Y puso el diálogo con esta mujer y llorando por el aborto que había cometido a los 20 años. Tenía más de 80. Imagínense cuántos años cargando con ese pecado, que además había confesado ya muchas veces a lo largo de su vida y no encontraba paz. Y entonces yo quise ir como más al fondo y tocar el nudo de la cuestión. Ok, yo ya entiendo esto, pero quiero que usted recuerde lo mejor posible qué fue lo que usted hizo. Pues yo entiendo lo que es el pecado del aborto, pero usted no me ha dicho lo que usted hizo. ¿De qué se acusa usted? Y entonces vuelve a contarme las circunstancias que estaba viviendo, el tipo de familia con el que vivía, tan ultraconservadora, que le hubieran sacado de la universidad, que hubiera perdido todos sus privilegios, que el novio no se quería hacer responsable, que le daba mucha vergüenza con sus compañeras de la universidad, etcétera. Vivían en un ambiente como muy conservador, así, esos católicos de la alta sociedad, pero que además son, no sé cómo llamarlo, pero son muy cuidadosos de la apariencia, de la forma, de cómo se ve la persona ante los demás, qué sé yo, ¿no? Me vuelvo a hacer toda esa historia y la detengo. Entiendo lo que hicieron los demás, entiendo la familia en la que usted creció, entiendo sus miedos, entiendo todo eso y entiendo el dolor que usted trae consigo por este suceso tan lamentable. Pero usted no me ha dicho qué hizo. Entonces quedó callada por larguísimos 40 segundos, que era una confesión, solo un infinito de tiempo. Se queda callada. ¿Qué fue lo que usted hizo? Nada más es la pregunta, porque pues, sobre eso es la confesión, no sobre las circunstancias, no sobre las personas que me rodearon, no sobre el dolor que he cargado por el pecado. La confesión es sobre el pecado. ¿Qué hizo usted? Pues fui para que me practicaran un legrado. Ok, ¿y eso qué es? ¿Qué significa lo que usted hizo? ¿Qué significa que a alguien le hace un legrado? Y entonces le costaba un trabajo enorme decir las palabras. Bueno, padre, es que el producto no era en ese momento conveniente. El producto no era en ese momento conveniente. Y entonces yo le dije, no, yo ya me perdí. Pues, ¿qué producto le estaban vendiendo? ¿En qué mercado estaba usted? Hasta que alza la voz aquella mujeronona. ¡Yo maté a mi hijo! Y se suelta a llorar allí. Estuvo llorando largos minutos. ¡Yo maté a mi hijo! Ahora sí. Ahora sí podemos, desde aquí, comenzar un camino hacia la paz. Entonces no es capaz usted de asumir lo que hizo y lo adorna con palabras que no tocan la fibra, el núcleo del pecado. Un legrado, ¿qué es eso? Suena como exudado de nariz, ¿qué es eso? El producto no era conveniente. ¿El producto? ¿Cuál producto? Diga usted las palabras exactas que refieren el pecado. Y fue cuando estalló con ese grito, ¡yo maté a mi hijo! Cargándolo por 60 años.
que nunca se había atrevido a decir con esas palabras, aunque claro que lo sentía en su corazón, que la atormentaba. Y hubo un proceso que hice con ella, un proceso que la llevó del dolor más profundo, que era haber podido decir esas palabras que no había pronunciado jamás, a la paz. Esa mujer murió en paz y yo pude asistirla en su muerte unos añitos después. Yo ya no estaba en esa parroquia, como 3 años después, ya estando yo en Santa María de los Apóstoles. Ella pidió que me buscaran y me fueron a buscar y me encontraron. Ahora, pero no se puede evadir el pecado. Hay que asumir la responsabilidad. Viene entonces la ruptura del cuarto eje. Entonces ya ve, Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Bueno, detengámonos un momento antes de ver la aridez de la tierra, la maldición de la tierra, que viene más abajo. Detengámonos en esta maldición. Fíjense que Dios solo maldice a la serpiente, no maldice a la mujer, no maldice al hombre. Maldice primero a la serpiente y luego va a maldecir la tierra, pero no maldice al hombre y a la mujer, y mucho menos los mata. Aunque les había dicho ciertamente moriréis, curiosamente siguen vivitos y coleando, claro, con la cola entre las patas, pero coleando. Fíjense la maldición de la serpiente. Sobre todo, bueno, para los palestinenses, la serpiente era el emblema de la enemistad constante con la creación. Si había una criatura que les causaba miedo y repulsión, era, por supuesto, la serpiente. La serpiente se arrastra sobre su vientre y se alimenta de polvo. Esto es muy interesante, no está diciendo cualquier cosa el yavista. Primero se arrastra sobre su vientre, que lo hace escurridiza, que la hace siempre actuar a ras de suelo. Y actuar a ras de suelo es actuar siempre desde el ámbito que el hombre no suele ver. Cuando los hombres caminamos por la vida, vamos mirando hacia el frente. Rara vez miramos hacia abajo. Claro, cuanto más viejo te haces, más mirando más el piso, no te vayas a caer con una coladera abierta o una protuberancia del camino, ¿verdad? Los más viejitos somos, más miramos al suelo, pero en general el hombre mira el mundo, mira la vida, mira el universo. Por eso pierde de vista el ámbito en el que se mueve la serpiente, que es el ámbito de lo bajo. Nada más quédese con esa idea, el ámbito de lo bajo. Y el ámbito de lo bajo, las dimensiones espaciales en la Biblia aluden a dimensiones existenciales siempre. Y entonces lo bajo hace referencia a lo denigrante, lo que de alguna manera disminuye la dignidad humana. La pérdida de la libertad, la pérdida de la voluntad, la pérdida del gozo de vivir, la pérdida de las relaciones, la pérdida de la fe, son realidades que degradan al hombre y lo hacen caer a lo más bajo. Ahí es el terreno donde se desenvuelve la serpiente. Pero además, ¿de qué se alimenta la serpiente? Claro que esto es falso, las serpientes no comen polvo, pero esta sí. La serpiente bíblica se alimenta de polvo. Y esto significa que se alimenta, como ya dijimos, lo que es el polvo de la tierra, cuando hablamos de la creación del hombre, se alimenta de la fragilidad, del fracaso, de la torpeza humana, de la impotencia, se alimenta de estas realidades que son parte de nosotros. Dios nos creó como seres bipolares. Sí, somos Hapamim Ha'adamah, pero también somos Neshama.
Somos aliento divino y eso hace de nosotros un ser confluente que se llama Nefesh Hayah, un ser vivo que vive en esta constante contradicción, sí, su polvo y su aliento. La serpiente se alimenta del polvo y lo potencializa, lo absolutiza, haciendo que venga a menos la otra dimensión del hombre, la del aliento divino. Perdónenme, pero vivimos en una cultura de polvo. El hombre de hoy absolutiza las realidades que tienen que ver con el polvo y minimiza las realidades que tienen que ver con el espíritu, que tienen que ver con la relación divina, que tienen que ver con el aliento de Dios. Vivimos en una cultura cada vez más atea, cada vez más descristianizada, cada vez más indiferente al dato religioso. Por lo tanto, se está sobredimensionando el polvo y achicando el neshama como dimensiones fundamentales a ambas de la existencia humana. De eso se alimenta la serpiente. Dios está anunciando futuro. Le está anunciando al hombre, aunque se dirija a la serpiente, se lo dice a Chana para que lo oiga Juana. Esto es para que el hombre sepa lo que le espera en adelante. Una lucha feroz con las realidades del polvo, con las criaturas que precisamente se vuelven peligrosas cuando son absorbidas desde esa dimensión, la de la fragilidad, la de la dependencia, la de la apetencia, el polvo del hombre. Enemistad pondré entre ti y la mujer, pero no es solo la enemistad al origen. Hay una primera generación, sí, que da origen a todo, pero además continúa entre tu linaje y su linaje, o sea, tu descendencia y la suya. Hay como una maldición que es sobre la serpiente, pero que acaba abrazando indirectamente al hombre. Porque va a haber una guerra sin cuartel, una guerra que es a vida o muerte entre el hombre y las fuerzas del mal. Toda la descendencia. Ya de alguna manera se apuntan elementos que darán lugar a la doctrina cristiana del pecado original. Se apuntan elementos. El texto no habla del pecado original, como lo entendemos nosotros, pero sí pone los elementos para esa teología. Primero hay un pecado cometido al principio. Y aunque sea un relato simbólico, también es etiológico. Sería absurdo que el relato solo fuera simbólico. Es una categoría mítica para iluminar algo que sucedió al inicio y que dio origen a una nueva situación en la vida humana. Y esa nueva situación es la que vive en el presente, el yavista, y la que vivimos nosotros. Una guerra constante contra la serpiente, una guerra constante contra las realidades creadas que nos distraen de lo fundamental que es Dios. En el caso de la vida del yavista, el delirio por el poder, que es lo que le toca ver en la corte salomónica. El delirio por el poder y la capacidad de hacer cualquier cosa por el poder. O por la lujuria, como David, que había matado a uno de sus más leales amigos para quedarse con su mujer. Todas son realidades del polvo absolutizadas. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te pisará la cabeza. Se refiere al linaje. Alguien de tu linaje, del linaje de la mujer, te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar, o sea, su talón. Se anuncia de alguna manera que esa guerra tiene un final a favor del hombre. Que después de una larga historia, de una truculenta, sufriente historia, el hombre podrá un día aplastarle la cabeza a la serpiente. Por eso los santos padres, los primeros teólogos del cristianismo en los primeros siglos, vieron aquí el primer evangelio, le llaman protoevangelio, porque se está anunciando al Mesías, y así lo decían también los rabinos. ¿Quién será el que logre aplastar? ¿Qué descendiente de mujer logrará aplastar la cabeza de la mujer? El Mesías, que vencerá el pecado en su propio terreno, entregándose por completo a las condiciones que determinen las criaturas, aunque esas condiciones sean la muerte del Creador. Ya estamos en el misterio pascual en Cristo Jesús, ¿no?
A la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas, cuantas sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. La mujer queda dañada de alguna manera en aquello que le es más propio, la maternidad y la fuerza tremenda con la que se siente atraída hacia el marido, que sin embargo la somete y la domina. El autor está tratando de explicar cosas que ve en la cultura de su tiempo y que encuentra su raíz en la distorsión que el hombre ha metido en la creación. Pero así como a la mujer la ha golpeado la sentencia en lo que le es más propio, su maternidad y su femineidad en relación con el hombre, al hombre lo toca en lo que le es más propio, su trabajo, por haber escuchado la voz. Fíjense cuál es el pecado del hombre: haber escuchado una voz distinta. Eva escuchó la voz de la serpiente, pero Adán escuchó la voz de la mujer. El cardenal Gianfranco Ravasi tiene un bellísimo libro que se llama La escucha, camino de salvación. Y dice ahí, nada es más fatigoso para el hombre que aprender y someterse al ejercicio de la escucha de Dios. Porque la palabra de Dios no se impone con megáfonos, no se impone con argumentos lógicos, racionales, científicos. La palabra de Dios no produce frutos que faciliten la vida, no calman los dolores humanos. La palabra de Dios desestabiliza. La palabra de Dios saca al hombre del centro en el que se había colocado. La palabra de Dios obliga, fuerza al hombre a renunciar a todas las prioridades de su vida para reencontrarse con la única prioridad válida. La palabra de Dios es invasora del corazón, seductora del corazón, atrapa los corazones. Y el hombre tiene miedo de eso y se protege de la escucha. No importa que vaya todos los domingos a misa y sus oídos funcionen adecuadamente para recibir palabras que puede interpretar su cerebro. Ese hombre de todas maneras puede estar allí sin escuchar, sin dejar que esa palabra toque a profundidad su vida y la trastorne por completo, cambiando todas sus prioridades. La mayoría de la gente sale igual que como entró. Claro, con sabor a hostia en la boca, pero igual que como entró. La palabra no logró tocar. Gianfranco Ravasi. Escucha, camino de salvación.